Hola, ya estamos nuevamente. Este es un lindo reencuentro hacía un tiempito que nos habíamos dejado de ver. Y hoy quería hablar del efecto observador, pero ¿dónde? Habíamos hablado del efecto observador cuando hablábamos de la doble rendija, y ese efecto era el que era el observador, o sea, la conciencia que observaba, la que hacía que la onda se transforme en materia o en onda según lo que la conciencia pensara, ¿no es cierto? Esto está científicamente comprobado. Se llama el efecto de la doble rendija, y eso es la comprobación de cómo actúa la conciencia. Bueno, el observador, que es la conciencia, dijimos. El tema ahora es cómo actúa la conciencia cuando es observada. Y pasa exactamente lo mismo. Resulta ser que cuando la conciencia, o sea, vamos a hablar primero del efecto Hartwig, que este es cuando la persona sabe que es observada, entonces cambia la conducta de la persona. Pienso que el ejemplo más burdo sería cuando uno sabe que está siendo observado por una cámara. Entonces ya ahí ya uno se cuida de qué actitud tener, y si tiene así es casualmente una persona no tan honesta y tiene ganas de robar y está sabiendo que está siendo observado, no va a tener esa conducta. O sea, ese sería un ejemplo muy burdo, ¿no es cierto? Pero eso es cuando la persona sabe que es observada, cambia la conducta. Y eso está biológicamente comprobado. Y eso es así porque cuando uno hace consciente de que se está siendo observado, entonces viene a trabajarse otra zona del cerebro, que es la parte frontal, que es la zona de la conducta, de la toma de decisiones y muchas otras que son las que hacen que uno ya tome conciencia de lo que se está haciendo. Si no es observada, uno lo que hace es manejarse en automático, y es la parte del cerebro que actúa en ese caso es la amígdala, y la amígdala es la zona del cerebro que reacciona cuando se siente amenazada. Ella está permanentemente esperando el sentirse amenazado. Entonces es como que la actitud de la persona es la que al sentirse amenazado reacciona de otra manera que cuando uno toma conciencia de que no hay ningún peligro. Entonces se reacciona de otra manera. Esto lo comprobó también en la neurociencia, y explicaba esto una neurocientífica, de que esta es así, de cómo funciona, y cuando uno está trabajando en automático, va repitiendo patrones, pero ¿desde dónde? Desde a veces esos patrones están formados por creencias o porque de algo que viene de un momento de dolor, y entonces va repitiendo sin tomar conciencia, y la forma que uno actúa es así, en forma inconsciente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es observar qué estamos pensando. Entonces, cuando tenemos ese tipo
de reacciones, es ver qué se está pensando en ese momento. Al identificar la emoción que nos lleva al por qué reaccionamos así, automáticamente cortamos ese patrón repetitivo, porque la estamos observando a la conciencia. Entonces, un método era el de congelarse, o sea, me veo que estoy tomando una reacción desmedida hacia algo, entonces no hago nada, ni siquiera trato de cambiar el pensamiento, simplemente me detengo, me congelo y ahí entonces pienso, estoy enojada. Y en ese momento estoy etiquetando la emoción. Cuando yo etiqueto la emoción, sea enojo o estoy sintiendo miedo o por qué estoy reaccionando así, entonces la amígdala ya deja de mandar ese patrón repetitivo de defensa porque me siento atacada. Entonces, en ese momento, yo cuando la observo a la conciencia y digo, estoy enojada o estoy sintiendo miedo o cualquiera sea la emoción que yo esté experimentando en ese momento, la estoy observando y al sentirse observada, automáticamente cambia el patrón de mi comportamiento. Porque entonces yo estoy sintiendo miedo, por ejemplo, digo, bueno, a ver, ¿es realmente el motivo por el que estoy sintiendo miedo es porque hay algo que me está atacando? ¿Está el dinosaurio que me ataca? ¿O está la otra persona que me está atacando? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué estoy reaccionando de esta manera? Entonces puedo reaccionar yo desde mi consciente, desde mi zona frontal, y entonces de esa manera yo puedo tomar una decisión que sea coherente, no desde el miedo, donde a mí me anula totalmente, pero yo no sé que estoy sintiendo miedo. Cuando yo lo hago visible al pensamiento, veo que no es una realidad, que eso es una fabricación de mis pensamientos, de eso que estoy pensando que me está produciendo miedo y es nada más que una irrealidad que yo me la fabriqué sola, que el inconsciente fabricó. ¿Me estoy explicando? Sí. Bueno, entonces, qué importante es el identificar la emoción en el momento para no dejarnos llevar por esa emoción, porque la estoy etiquetando y le estoy diciendo, estoy sintiendo. Entonces la conciencia, al verse observada, automáticamente cambia la biología, deja de actuar la amígdala, que era esta parte del cerebro que actúa en automático y en defensa, para actuar la zona frontal, y entonces nuestras reacciones pasan a ser conscientes de una persona normal. A veces nosotros tenemos reacciones que no son lógicas porque vienen de un recuerdo, decía, de un recuerdo que puede ser doloroso, pero no es real, es algo que está en el inconsciente. Entonces, al detenerme y observar el pensamiento que estoy teniendo, estoy cortando ese patrón, y ese patrón que se traduce en una conducta. Por eso cambia la conducta de la persona cuando es observada. Otra manera de identificar el pensamiento que estamos teniendo, decía esta neurocientífica,
Nazaret Castellanos, creo que era el nombre de esta señora, decía que una manera muy efectiva de identificar es la escritura. Y si es la escritura a mano, mejor. ¿Por qué? Porque cuando uno escribe una reflexión de algo que le sucedió, entonces, ¿qué pasa? La escritura ralentiza el pensamiento. Deja de ser automático para darte ese tiempo y a la vez que lo estás observando, lo estás ralentizando tu reacción, o si al escribir, por supuesto que ya la acción o reacción ya tuvo lugar, pero el tomar la costumbre de escribirlo, uno cuando lo ve escrito, en la escritura uno pone realmente el por qué, porque lo está pensando racionalmente, y entonces queda escrito y uno ahí está observando y ya va, entonces el tomar la costumbre de escribirlo ya de por sí va ralentizando el pensamiento. Para la próxima vez uno ya va a tener más activada la zona del cerebro frontal y más desacelerada, para que no actúe en automático, la amígdala, que es la que nos hace reaccionar de esa manera. O sea, la escritura es como una costumbre que uno debería tomar para que esto se haga visible, o sea, que la conciencia, lo que estamos pensando, se haga visible para que nuestra conducta cambie en lo sucesivo. En el caso de que te esté sucediendo, sería el de congelarte y pensar, estoy sintiendo miedo o estoy enojada, o cualquiera sea la emoción que me está en ese momento embargando, ¿no? Y la otra, la de escribir, la de llevar a la escritura, es la que te va a llevar a vos a esa nueva costumbre de detenerte, porque ya tu pensamiento ya va a estar acostumbrado a esa manera nueva de pensar. Esa manera nueva, dijimos, no voy a repetir el tema de cómo funciona entre la parte frontal y la amígdala. Bueno, y lo fabuloso de todo esto es que es el mismo efecto que encontraron los científicos cuando el observador es el que hace que una onda precipite en una partícula. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estamos comprobando la primer ley del Kybalión, que dice que el todo es mente y el universo es mental. Porque si una mente consciente es la observadora y es la que hace que cambie de onda a partícula, quiere decir que sale de su patrón de onda de pensamiento, esa partícula, a precipitar esa onda, digo, y precipita en una partícula. Quiere decir que yo soy la que con mi pensamiento, yo, la observadora del experimento de la doble rendija, soy la que hago que precipite esa onda en materia. Por lo tanto, yo estoy fabricando la realidad, la materia. Esa partícula es materia, que antes era una onda, como mi pensamiento. ¿Y quién es el que hace que eso suceda? Es el observador, o sea, yo. Y si yo observo mis pensamientos, hago
que eso sea una costumbre en mí, el ser una observadora de mis pensamientos, yo entonces voy a crear la realidad que yo quiero. Y decía esta neurocientífica que lo más sano para la salud mental del individuo es tener la costumbre de pensar sus pensamientos. ¿Qué estoy pensando en ese momento? ¿Por qué? Porque ahí uno se da cuenta de que puede cambiar la realidad. Así como está comprobado científicamente con este experimento de la doble rendija y comprobado que es uno el observador, y si yo puedo a través de ralentizar mi pensamiento y tomar las riendas de decir, bueno, en vez de reaccionar o en vez de hacer esto, tomo las decisiones con la parte frontal de mi cerebro, entonces yo voy a hacer que mi realidad funcione como yo quiero, porque yo soy la observadora. No dejo que eso suceda como algo que puede suceder. Entonces, cuando yo me siento como la dueña de mi futuro, y no es que me pasan las cosas, sino que yo hago que las cosas sucedan como yo quiero, mi salud mental cambia totalmente, porque ahí yo no soy una víctima de lo que me pueda suceder o de lo que al que yo le di poder dentro de mi creencia se haya levantado de mal humor y diga, bueno, hoy vas a tener un día terrible. No es nadie exterior a mí va a decir cómo va a ser mi día. Mi día de mañana va a ser según los pensamientos que estoy teniendo yo hoy en mi presente. Y yo soy la responsable de mi vida. Y yo soy la responsable de cómo quiero yo que esa vida mía sea. No sé si la han comprendido, la relación entre esto que les estaba queriendo decir, que me pareció fabuloso, porque visto desde distintos ángulos llegamos a la misma conclusión. Y la importancia de nuestros pensamientos y no dejarlos que estos divaguen y vayan sin rumbo, sabiendo el poder que tenemos y que todo el poder está en eso que somos, porque el pensamiento, para nosotros, el pensamiento está como dividido en el ser humano, pensamiento por un lado y sentimiento por el otro. Entonces decimos que la conciencia es la confluencia de los dos y que en planos superiores es un sentimiento inteligente. Pero acá, en esta tercera dimensión, es sentimiento por un lado y pensamiento por el otro. Entonces, tenemos que saber que somos los hacedores de la realidad. Y según eso, vivir no para decir yo hago esto o hago magia en esto otro. No, es nuestra realidad, es nuestra responsabilidad y es mi responsabilidad con mí misma. No me victimizo de nada que venga del exterior. Yo soy la que hago mis días. Solamente tengo que tomar conciencia de la conciencia. Eso principalmente. Dirigir tu día y no permitir que te dirijan tu día. Exactamente. Eso es la salud mental. Porque cuando vos decís, yo
dirijo mi vida. Nada de afuera la estás dirigiendo. Entonces ahí es como decir, no es ni creerte todopoderosa ni nada, al contrario, ser responsable de vos misma. Y de tu salud mental. Y de tu salud mental. O sea que es importantísimo. Y el tomar conciencia de la conciencia, de ese pensamiento y sentimiento, es tomar conciencia de lo que vos sos. Porque ¿a qué vamos a llegar con esto? A llegar a que esa esencia, pensamiento y sentimiento, que es la conciencia y es la hacedora de tu realidad, es la que tenemos, la que después nos define, porque también está escrito en las Santas Escrituras que por tus actos te conoceré. ¿Y qué son los actos? Es el resultado de mis pensamientos y sentimientos. Por eso Jesús también decía, ya pecaste en tu pensamiento. O sea, el que juzga al otro porque está haciendo algo, y ya al juzgar uno ya está pecando, si se quiere llamar pecado, porque para mí son errores que elegimos tener. Pero eso, cuando dice Jesús, en tus pensamientos, porque tus pensamientos son hacedores de la realidad. Y si esos pensamientos después resultan en mi conducta, y si por ella seré reconocido como ser, entonces, ¿cuánta importancia tiene en saber qué estoy pensando, en ser consciente de mi conciencia? Saber qué estoy sintiendo y no pensar en automático. Por eso es importante la escritura, porque te va acostumbrando a ralentizar el pensamiento, que ahora todo es inmediato. Y con la tecnología que tenemos en este momento, lo que ya es lento ya desechamos directamente. Y cuando uno habla de que tenemos que ralentizar, de que tenemos que meditar, de que para a ver si llegamos a ese conocernos a nosotros mismos, ya la gente no quiere eso, porque tiene todo en automático, tiene todo inmediato y ya quiere para ayer, ni siquiera para hoy. No quiere pensar. Y por eso es que la gente busca evadirse y se evade con distracciones, con alcohol, con lo que sea, hace cualquier cosa para no llegar a ese punto de reconocer que yo soy la responsable de mí misma, que yo soy la que hago mi vida como yo quiero que sea. Y llegar a ese punto de decir, bueno, si yo soy creadora, entonces llegar a ese punto de decir, ¿quién soy yo? Si yo tengo el poder de crear, entonces seré, como dice también las Escrituras, como dioses sois. Bueno, les dejo la pregunta.